Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace a cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterms 2020 el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterms correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista, FCA, transporte pagado hasta, CPT, transporte seguro pagados hasta, CIP, entregada en lugar, DAP, entregada en lugar descargada, DPU, entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo se utilizan los Incoterms: franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, coste y flete, CFR,
Coste, seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterms según los tres criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ex-world. Tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal, corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA. Tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal, corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT. Tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP. Tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP. Tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU. Tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP. Tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS. Tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB. Tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR. Tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF. Tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda Ex-world, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterms. Ex-world. Para el caso del ex-world, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterm DDP. La responsabilidad aduanera
corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm, ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega, ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión, ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm como tal, luego el lugar de entrega, en este caso un Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterm marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías.